Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Ignacio, buenos días. Buenos días, Antonio. Te saludo a ti y a la audiencia. Gracias por invitarme para estar con vosotros. ¿Qué se puede extraer del final de la cumbre vivida este fin de semana en Suiza? Bueno, pues que ha sido un gran fracaso. Si queréis un titular, os puedo ofrecer dos. Ucrania, el resto del mundo apoya a Rusia. Primer titular posible, o segundo titular posible, Ucrania, el fracaso de la conferencia de paz en Suiza. Como ya yo te he comentado en vuestro canal varias veces, que se convoque una conferencia de paz y no se invite a uno de los dos partes en el conflicto, pues ya los chinos lo definieron mejor que nadie. Se trata de una broma de mal gusto hacer una conferencia de paz sin una de las partes. Pero claro, luego nos hemos dado cuenta de que ni siquiera los organizadores querían organizar una conferencia de paz. Estaban simplemente jugando con el lenguaje como si fuera un momento orwelliano y una mezcla de confusión entre deseos y realidades. Un fracaso. A partir de aquí lo que sí que hemos visto es el planteamiento de que la integridad territorial es el punto fundamental. Lo planteó Putin en el viernes, ¿no? Justo cuando estaba celebrándose el G7, diciendo ofrezco una tregua siempre que se respete Crimea y Sebastopol y las tropas ucranianas se marchen de allí. Y lo planteó también Zelensky al decir la integridad territorial es el elemento fundamental en el que se va a basar la futura conferencia de paz, por lo que ahora mismo no hay opciones de conferencia de paz, ¿no? Bueno, el objetivo de la conferencia era una reunión internacional para apoyar a Ucrania. Eso es lo que debe saber el telespectador. Se trataba de organizar una reunión internacional y sobre todo de atraerse a los grandes países del sur global que hoy hasta ahora están apoyando a Rusia. Y el resultado de la conferencia ha sido exactamente el contrario. Se ha puesto de manifiesto que los grandes países del sur global, por no decir la totalidad del sur global, sigue apoyando a Rusia y va a seguir apoyando a Rusia. O sea que el resultado ha sido contraproducente haber convocado esta reunión. En cuanto a lo que tú dices, a la integridad territorial, en la reunión de Suiza, yo ya no, prefiero no llamarla conferencia de paz, la reunión señala que la base de la futura paz debe ser la Carta de Naciones Unidas, es decir, el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía. Pero es que el sur global otra vez nos mira perplejos por nuestra manía de utilizar la doble vara de medir y se preguntan en público y privado dónde estaba la integridad territorial cuando bombardearon 77 días seguidos Belgrado para separar a Kosovo y romper a Serbia, y dónde estaba la soberanía de los Estados cuando los Estados Unidos decidieron atacar en base a una información base sobre supuestas armas químicas a Irak. Entonces, claro, pues luego ocurre lo que quiere y nuestra posición, cuando digo nuestra, la posición de la OTAN cada vez se está debilitando más. Entonces, vamos por un lado de fracaso en fracaso en el terreno de la paz y por otro lado vamos escalando pasito a pasito hasta que pueda llegar una verdadera tragedia en la guerra. ¿Esto cierra las puertas a que este 2024 en las condiciones actuales, no entremos en elecciones americanas, se pueda llegar a un entorno de alto el fuego? Que lo planteó Putin el viernes. Bueno, es que nos negamos a aceptar la realidad. Es que hay que saber los países que no están con nosotros. Aparte de los que no han participado, que solo han participado 100, y que son fundamentalmente la OTAN, sus aliados y luego bastantes microestados, los grandes países del sur pues o no han ido, como China y Vietnam, o simplemente se han negado a firmar la declaración conjunta. Y ahí tenemos a México, a Brasil, Armenia, Indonesia, Libia, Arabia y un país de la Unión Europea que tengo que comprobarlo, que es Eslovaquia, que se habría negado a firmar la declaración. Y los tres BRICS principales, Brasil, India y Sudáfrica, bueno, la parte de Rusia y de China, por supuesto, Emiratos, Tailandia. Es un desastre, un desastre. Esta conferencia ha sido un desastre. El único éxito que ha tenido es la firma por parte de Turquía de la declaración conjunta. Aparte de los países miembros de la OTAN, sus aliados y muchos microestados del Pacífico y del Caribe, tenemos a Argentina, Chile, Ecuador y Bahrein, como todo apoyo a los países de la OTAN en el sur global. Un verdadero desastre, como te decía antes. Escenario entonces que nos abre también una fotografía de cara a las elecciones americanas, 5 de junio,
5 de noviembre, no 5 de junio, 27 de junio será el debate, 5 de noviembre serán esas elecciones americanas. ¿Puede cambiar algo si finalmente es Trump el que accede a la presidencia, tal y como el propio Trump ya ha dicho? Hombre, en principio sí, aunque están haciendo todo lo posible por atarle las manos a una futura presidencia de Trump. Y así hay que interpretar lo decidido en el G7, donde se establecen unos compromisos financieros a largo plazo, no para este año, sino para el año próximo. Intentan atarle las manos a Trump, aunque solo sea durante el año 2025. Que él ha dicho que si gana y vuelve a ser presidente de Estados Unidos, pues se lo va a replantear todo. Estamos asistiendo a momentos extraordinarios, como has visto hoy, la Janet Yellen, la jefa de la Reserva Federal, dice que los intereses de los depósitos rusos en los bancos belgas no pertenecen a Rusia. Es decir, que si tú y yo tenemos un depósito en el BBVA o en el Santander y genera intereses, pues los intereses no son nuestros. No dice de quién son, pero sí dice que los intereses de los depósitos rusos pues no pertenecen a Rusia. Y ahí tenemos depósitos del gobierno, depósitos del Estado, depósitos de grandes empresas rusas y también depósitos de pequeños ahorristas. Algo verdaderamente extraordinario. Y luego nos asombramos de que el resto del mundo no nos siga. Pero ¿cómo nos va a seguir con la política que estamos llevando a cabo? Por ahora, como dice el francés, el filósofo y el demógrafo francés, dice, por un lado, nos siguen temiendo, porque claro, si no nos temieran, y el día que dejen de temernos, bueno, pues ya veremos. Solo una cuestión más, 455.000 millones, si algo que sabe ya Rusia también, es cuánto le cuesta la paz. La paz le va a costar a Rusia 455.000 millones según la reunión de Suiza. ¿Tiene sentido el planteamiento ya de la cantidad, incluso antes de haberse sentado a negociar el fin del conflicto? Bueno, es porque o son unos ignorantes de la historia o no saben las consecuencias que tuvieron las reparaciones después del Tratado de Versalles. Y además, si a una parte le dices que vas a cambiar el régimen, que vas a meter en la cárcel al gobierno y que encima el pueblo va a pagar 400.000 millones, pues estás animándole a que siga la guerra y a buscar una solución militar. Y desde luego, por lo que estamos viendo, hay muchos países en el mundo que van a seguir ayudando a Rusia y que no van a dejar caer a Rusia. China lo ha dejado caer claramente. Pero ahora tenemos el caso de Vietnam. No solo Vietnam no va a la reunión, sino que recibe con los brazos abiertos a Putin. Yo creo que el que no quiera ver las señales es porque está ciego, y no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que estamos haciendo y las consecuencias que está teniendo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Don Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. Buen día y buen negocio. Siempre a vuestra disposición y de vuestra audiencia, José Antonio. Un abrazo. Buen día y buen negocio, como tú dices. Un abrazo, buen día.